¿Qué pasó aquí? Es como un hombre que está encadenado, ¿verdad? Bueno, sabes que hay personas que en muchas ocasiones han desafiado a la muerte y dicen que se han escapado de ella, que en innumerables ocasiones, oh, me he salvado, uy, por poquito, tuve suerte. Y aquí te digo que este hombre que ves aquí era un hombre muy famoso por los años 1920, el más famoso en Estados Unidos. Su nombre es Harry Houdini. ¿Quién era este hombre? Este hombre era un profesional, un escapista profesional. ¿Sí? Escapista, que tenía la habilidad de poder escaparse de situaciones comprometedoras para su propia vida. Tanto así que él se burlaba de los candados, de las cuerdas. Lo encerraban en cajas en donde la inundaban con agua y él, encadenado, se las ingeniaba de una manera extraordinaria y se escapaba. Uy, decía él, me he burlado de la muerte. Y eso lo practicaba una y otra vez porque él era un profesional. Era un profesional en escapar de la muerte. Las esposas se las ponían y él se zafaba de ellas. Los baúles. Pero, ¿qué ocurre? Toda cosa tiene un final. Y a este hombre le llegó la muerte. Por los años de 1926. De la manera más singular. Porque dice, un hombre que ha escapado tanto de la muerte por muchas situaciones que le acontecen. Porque él era un profesional. Él se acerca a unos jóvenes del colegio de Minnesota y les dice, prueba la fortaleza que hay en mi abdomen. Sí, porque como usted ve, es un hombre fornido, musculoso. Golpéenme con las mayores fuerzas que ustedes tengan y verán que yo voy a resistir. No tendré y no sentiré dolor. Y así los jóvenes lo hicieron. Lo golpearon, lo golpearon, lo golpearon. Él, con todo y los golpes y los dolores, fue a su función. Y en esa última función, dice que se desmayó 2 veces. Lo llevaron de urgencia al hospital. Y allí se dan cuenta que el apendicitis se le reventó. Y él murió. Pero antes de morir, él se acerca a su esposa y le dice, mujer, yo voy a encontrar desde la muerte, voy a encontrar, y recuerda compartir este mensaje, voy a encontrar de la muerte una solución para comunicarme contigo. Y así le dijo él. Pero pasaron 1 año, 2, 3, 10 años. Y esto nunca se dio. ¿Sabe por qué? Porque nadie se le escapa a la muerte siendo un hombre natural, sin conocer a Cristo. Y allí acabó la historia de Harry. Así murió. Así pereció. De esa forma. Ahora bien, te saluda tu amigo y servidor Marquito Israel. Y si estás por aquí, es porque esta palabra de Dios es para ti. Recuerda compartir. Y el título de esta palabra es Jesús, el vencedor de la muerte. Jesús, el vencedor de la muerte. Ahora bien, amigo, amiga, jovencito, jovencita, estás allí. La muerte es un ser pensante
que ocasiona el mayor espanto en el hombre, en el ser humano. Sí, la muerte. Muchos dicen que yo no le tengo miedo, no le tengo temor a la muerte, pero la verdad es que mienten. ¿Por qué? ¿Por qué? La misma Biblia desmiente a aquel ser humano que dice yo no le temo a la muerte. El Señor habla en su palabra de que por un hombre entró el pecado al mundo. Y este pecado trajo consigo a la muerte. Por cuanto todos nosotros pecamos, ahora hemos sido, en este caso, inundados bajo el temor de la muerte. Pero vamos a explicarlo ahorita más adelante. Porque quiero hablarte no de la muerte directamente, sino de ese ser sobrenatural, ese hombre que vino desde la eternidad, el cual desafió a la muerte, la derrotó y también la conquistó. Sí, la muerte no pudo retenerlo, sino que él la derrotó y la conquistó. Bendito sea. Y el nombre de ese ser, de ese hombre, es Jesús. Quiero adelantarte que las imágenes que utilizamos en esta disertación son únicamente de carácter ilustrativa, para ilustrarte, para ampliar el conocimiento por medio del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Entonces, la muerte, que es lo mismo que decir la desgracia para la humanidad, ella entró a este mundo por intermedio de Adán y Eva, que como sabemos y hemos escuchado, cometieron un acto de rebeldía o de rebelión, contra el Todopoderoso, comiendo del fruto prohibido. Entonces, el Señor, por su Espíritu, nos presenta una comparativa breve acerca de Jesús y de Adán. Adán el que pecó, Jesús el que vino a resolver el problema, Jesús el Salvador, el que vino a resolver el problema que nos dejó Adán. Y dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Vuelvo y te digo, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú has pecado, si yo he pecado, y de hecho está por sentado que somos pecadores, dice las Escrituras que la muerte pasó a todos los hombres, a todos nosotros pasó. Pero la gente dice que yo no le tengo miedo a la muerte. Yo no le tengo temor a la muerte. Yo solamente le temo a Dios. Amén, gloria a Dios por eso. Pero a veces decimos cosas sin pensar. Cuando tú sales a la calle y vas a cruzar ambos paños, tú tomas la debida precaución. ¿Por qué? Porque hay un instinto que te dice, debes tener cuidado. ¿Por qué? Porque puede ocurrir algo que pueda afectar tu vida. Mi pregunta es, ¿esto no es temor? ¿A qué cosa? ¿A la muerte? Cuando tus hijos salen, o salían por estos temas de pandemia, decías tú, hijo, hija, vaya con cuidado. ¿Pero por qué? Con cuidado. Si según tú no le temes, no tienes temor. ¿A qué? ¿A qué le está diciendo con cuidado? Eso quiere decir que hay un ser que rodea la tierra, que está en la tierra. Y ese ser se llama la muerte. El ser humano de manera directa o indirecta le teme a la muerte. Por eso en una ocasión el apóstol Pablo dijo así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amigo, todo ser humano siente angustia. Muchos hospitales están llenos de personas con angustia en este instante, porque no tienen oxígeno, porque se están muriendo, y muchos le temen a la muerte cuando están en vida, sanos. No, yo no le tengo miedo a la muerte, pero eso es una realidad. La muerte es un ser terrible que perturba la mente del hombre. Es un hoyo oscuro, profundo, en donde el ser humano
se aterra. Una cosa es decirlo y otra cosa es experimentarlo. Ojalá y tú no lo experimentes sin Cristo, porque será horrenda tu ruina. Bendito sea el Cordero. Pero ante todo este escenario tétrico, terrible, de espanto, de muerte, yo tengo de parte de Dios que darte una buena noticia. Una muy buena noticia. ¿Sabes cuál es esa noticia, amigo? Amiga que me estás escuchando. Recuerda, Jesucristo es el vencedor de la muerte. Que esto no te salga de aquí. Si tú estás con el vencedor de la muerte, tú tienes la victoria. Que no se te olvide estas palabras. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. También por un hombre entró la resurrección de los muertos. ¿Qué idea descabellada es esta? Sí, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero es vida eterna en Cristo Jesús para los que se salvan. Sí, dice, la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por Adán entró el pecado y entró la muerte. Pero por Jesús el Salvador entró la vida y la resurrección a esta tierra. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Vida, 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 vivificados. Vida, 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 vida recibirás en Cristo. ¡Qué noticia! ¡Oh, qué gozo, Señor! Aplaudo la grandeza de tu Hijo amado en esta cruz de vida. Para Él fue muerte, pero para nosotros, para ti, para mí, es vida. ¡Qué buenas noticias! Bendito sea el Cordero. Y eso lo puedes encontrar en 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 21 y 22. En otra ocasión, el Señor Jesucristo se encontraba, recuerda que Él andaba por muchos lugares. Y en esos lugares Él enseñaba. La gente se le acercaba, la gente lo buscaba, la gente lo perseguía. Y Él enseñaba y daba palabras. Y las personas se quedaban asombradas, maravilladas, porque decían, pero este hombre sin letras, sin haber estudiado, ¿cómo conoce tanto? ¿De dónde él saca este conocimiento? Oiga, ese era el Hijo eterno de Dios. Lo es todavía. Y él en muchas ocasiones hablaba acerca de la resurrección. Sí, wow. Decía la gente, los judíos, sí, vimos que en el Antiguo Testamento hubieron resurrecciones de algunas personas, pero este hombre está hablando de resurrección. Pero no solamente lo que le sorprendía era la palabra resurrección, sino lo que él decía sobre él. Él dijo en una ocasión que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, que está vivo, que está respirando, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Palabras eternas, palabras de salvación, palabras de esperanza. Él es. Oh, entonces yo tengo que acercarme a Él. Tengo que acercarme a Él porque Él es la resurrección y la vida. Sí, la respuesta es sí. Debes acercarte y pronto. Hazlo pronto. Si no te has acercado a Él, hazlo pronto. Porque hoy podría ser el último día en que escuches un sermón de parte del Espíritu Santo, invitándote a que recibas la vida en tu corazón. Y Él hablaba estas palabras de vida eterna. En otra ocasión, sus discípulos estaban con Él. Y había un grupo de gente que se apartó, se fueron. Porque el Señor Jesús era directo, era franco. Ustedes me están persiguiendo y siguiendo no por las señales que están observando, sino porque comieron el pan que yo les di
y se saciaron. En pocas palabras, hay gente que busca al Señor por conveniencia, porque hay comida o porque hay beneficio económico. El Señor lo sabe, el Señor se lo dijo. Vosotros no me buscan por las señales que os he hecho, de que Él agarró 2 pececillos y 5 panes, y los multiplicó y le dio de comer a 5,000 personas. La gente dice, wow, en verdad, este es el profeta, este es el Mesías. La gente lo seguía, tomaba barcos de una ciudad a otra para seguirlo, pero Cristo sabía el corazón y los pensamientos de todos, y se los dijo, vosotros no me buscáis porque ustedes han visto las señales, sino porque comieron el pan y os saciaron. Y dice que en aquel momento el Señor le dijo también, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Mira, y esta comida, ¿quién la da? Jesús, el Hijo de Dios. Y cuando la gente escuchó estas palabras, muchos se apartaron y se fueron. Y Pedro y los discípulos se acercan y dicen, oh, pero Señor, estas palabras, dura palabra es esta, ¿qué haremos? El Señor Jesús le dice, ¿vosotros también dudáis? Si dudan, váyanse. Y Pedro responde y dice estas palabras, Señor, pero ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y también hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el cual el Padre ha enviado. Sí, Pedro dijo estas palabras. Sí, impulsado por el Espíritu Santo de Dios. Sí, lo dijo. Y esto te presenta que la vida eterna está en Cristo, solamente en Él. ¿Por qué? Ahora seguiremos avanzando sobre el tema. Porque Jesús hablaba de la resurrección, predicaba sobre la resurrección, y Él se enfrentó, el mismo Jesús se enfrentó a la muerte, trayendo a personas desde la eternidad, personas que habían muerto. Él las trajo a la vida. Y ahí está el ejemplo de la hija de Jairo, que era un principal de la guardia en esa época. El Señor Jesús dijo la palabra y esa muchacha vino de la misma muerte a la vida. Amigo, cuando la muerte se apodera de un cuerpo, muchas cosas dejan de funcionar. Uno de esos es nuestro sistema nervioso, nuestro corazón. La sangre empieza a gangrenarse, todo se paraliza y hay un proceso de degeneración que empieza a manifestarse. La ciencia humana no ha encontrado la forma de poner a funcionar todas estas cosas sin el hálito de vida. Han hecho experimentos con animales, con personas y no han podido. ¿Por qué? Porque en la mano de Dios está el poder de la vida. Y el Señor Jesús hizo el milagro, porque es un milagro. Que todo se paralice en un cuerpo, que unos pulmones dejen de funcionar, que un corazón se paralice y vuelva a funcionar, vuelva a andar y todo está perfecto. Eso solamente lo hace Jesús. Y Él lo hizo con la hija de Jairo. También lo hizo con la viuda de Naín. Sí, de una región de Galilea. Pobre mujer, el Señor es bueno. Esa mujer era viuda, perdió a su marido y también se le murió su único hijo. Y dice la palabra que el Señor tocó el féretro y todos se detuvieron. Y dice que el hombre que estaba allí, el joven, se levantó. Y dice que hablaba. Sí, se levantó, amigo, amiga. No seas como Tomás. Si yo no veo las heridas en sus manos y en el costado, si no veo el hueco de la lanza y no meto mi mano allí, yo no creeré. 8 días después se apareció Jesús en medio de ellos. Las puertas estaban cerradas y llamó a Tomás y le dijo: Tomás, venid y palpadme que yo mismo soy. Mete tu dedo en mi llaga y también metedlo en mi costado. Yo mismo soy, palpadme.
palpadme. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? No seas incrédulo, sino sé creyente. Sé creyente, sé creyente. Y allí la palabra de Dios constriñó a Tomás y dijo: ay, Dios mío, Señor mío. Sí. Y el Señor Jesús brotó estas palabras que hasta el sol de hoy tienen una vigencia. Con que ahora que tocasteis y me visteis, creísteis que yo mismo era. El Señor dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso te involucra a ti que me estás escuchando. Jesucristo es el Hijo de Dios. Resucitó al tercer día con poder. Y su tumba está vacía. Su tumba está vacía. Aquellos científicos que entraron a esta tumba encontraron el sudario. Ellos dicen que esa sangre que está en el sudario, esa sangre todavía está viva. Todavía está viva porque Él vive, Él vive, Él vive. Cristo vive, Cristo vive y quiere vivir dentro de la tumba de tu corazón. ¿Por qué digo tumba? Porque estás muerto, allí estás muerto, ahí hay vaciedad, hay oscuridad. El Señor Jesús quiere resucitar dentro de tu tumba, la tumba de tu corazón. Él quiere resplandecer, alumbrarte. Alabanzas eternas al Todopoderoso. Bendito sea su nombre. Su nombre es el más grande y siempre lo será. ¿Y qué puedo decirte de la resurrección de un amigo de Jesús? Sí, porque Jesús tenía amigos y uno de sus amigos murió, falleció. Y dice que María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ella lloraba, lloraba, lloraba. Oye, ¿quién no llora cuando parte un pariente? Y dice, entonces Jesús, al verla llorando, y a los discípulos que la acompañaban, a los judíos, que también estaban llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió. Sí, porque el Señor siente, Jesús siente cuando tú lo rechazas, cuando yo lo rechazo, Él siente y Él se entristece. Dice, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve acá. Y cuando el Señor ve dónde está la tumba, dice la Escritura que Jesús lloró. Es el versículo más corto de las Sagradas Escrituras. Jesús lloró. Juan capítulo 5, versículo 35. Jesús lloró en la tumba de Lázaro profundamente. Y dijeron entonces los discípulos, los judíos que estaban allí, ¡wow! Mirad cómo le amaba. Y las otras personas que también comentan, dice, y algunos dijeron, pero no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, al lugar donde habían puesto a Lázaro. Esta tumba está vacía, pero en la de Lázaro estaba el cuerpo de él allí, de Lázaro. Dice que era una cueva y tenía una piedra encima, esa cueva. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, pero hiede ya hiede. Porque es de 4 días de que ya murió mi hermano. Y Jesús dijo, y Jesús te dice, ¿no te he dicho
que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Tu madre estaba agonizando en el hospital, tu padre, tu hermano, tu amigo. El Señor te dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees en este momento, verás la gloria de Dios para contigo. Esas fueron las palabras de esperanza que Jesús le dio a Marta. Entonces quitaron la piedra de donde se había puesto el cuerpo de Lázaro, el amigo de Jesús. Y Jesús, alzando sus ojos al cielo, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Sí, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Lázaro, tú que estás muerto, que estás podrido de hace 4 días, tú que estás atado de manos y pies, que estás en esa tumba, Lázaro, sal fuera. Ven desde la muerte hacia la vida. Yo te doy vida en esta hora. Ahora te doy vida. Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Santo, tremendo, extraordinario, sublime, una experiencia épica. El que estaba muerto salió de la tumba, atadas las manos y los pies, vendadas. También su rostro estaba cubierto con un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. Y quiero hacer un paréntesis en este detalle, porque el muerto en esta región lo envuelven, le atan las manos, le atan los pies y le ponen un sudario en el rostro. Si tú tienes algo en el rostro, no puedes ver. Si estás atado con las manos, no puedes hacer nada, ni mucho menos los pies. Esta analogía representa el poder de la muerte sobre el hombre. El hombre no puede hacer nada porque está muerto. Un muerto no puede hacer nada. No sabe qué ocurre con su cuerpo después que el hálito de vida sale. Entonces esa es tu condición. Esa es tu condición. Así estás. Así estaba yo. Atado de manos, de pies y con una venda en los ojos. No podía ver nada. Estaba muerto. No respiraba. El corazón no andaba. No funcionaba. Estaba desconectado de esta tierra. Pero ahora Lázaro, por una palabra que salió de la boca del Creador, la palabra de Cristo, esta palabra llevaba vida, vida que trasciende aún más allá de esta esfera, y esa palabra resucitó al que estaba muerto. ¡Aleluya! Y ahora el Señor quiere resucitarte a ti que estás jugando a iglesia. A ti que no has nacido de nuevo. Quiere resucitarte a ti que estás en las garras de la idolatría, en las garras del pecado, en las garras del diablo. El Señor quiere resucitarte como resucitó a Lázaro, porque Él es la resurrección y la vida. Alguien que bendiga el dulce nombre del Señor.
Alábalo, porque Él vive. Él vive. Lázaro resucitó. Entonces, muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María vieron lo que Jesús hizo y creyeron en Él. ¿Qué te parece? Ellos vieron. Cuando ellos vieron, ellos creyeron. Pero el Señor te dice que más bienaventurado eres tú, que no has visto y crees, que no has visto al Hijo del Hombre en toda su plenitud y su gloria, pero tú crees en Él. Más bienaventurado, más bienaventurada eres, te dice el Señor. No seas incrédulo o incrédula como Tomás. Ver para creer, dijo Tomás. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho de manera tonta esta expresión? Ver para creer. Eso fue lo que dijo Tomás en otras palabras. Jesús dijo, ven, mete la mano. No seas incrédulo, sino sé creyente. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No olvides que Jesús, que nunca se te olvide, Jesús es el único dador de vida. Jesús es el intermediario que existe entre el cielo y la tierra para que la tierra pueda llegar al cielo. Sí, vuelvo a decirte, Jesús es el único intermediario que existe entre el cielo y la tierra para que la tierra, que somos nosotros, podamos llegar al cielo. Es Jesús el que le da vida. Y Él te dio vida a ti y a mí cuando Él murió y Él resucitó en la cruz. Ahora bien, al Cristo ser el dador de vida, Él dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de un lugar a otro, mas ha pasado de muerte a vida, de muerte a vida. De cierto os digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos, mira, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Lázaro estaba muerto. Ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y dice, y quienes la oyeren vivirán. Estás muerto espiritualmente en delitos y pecados. Eres esclavo del pecado. Eres esclava de Satanás. Eres esclava de la muerte. Por tanto, debes oír la voz de aquel que le dio vida a Lázaro y te está diciendo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque hay condenación. Hay condenación para aquel que rechaza al Hijo. Si tú rechazas al Hijo, ya la condenación de Dios está sobre ti. Todo aquel que recibe al Hijo ha recibido la salvación. Pero el que rechaza al Hijo, ya la condenación está sobre esa persona. Bendito sea su nombre. Quienes la oyeren vivirán. Tú estás escuchando la palabra. Y tú dirás, no, pero yo no rechazo a Cristo. No lo rechazas en tu corazón, pero sí tus obras. Tus obras, las obras que tú practicas, que yo practico, hacen que rechacemos a Cristo. Cuando el mensaje del Evangelio se da, pones oídos sordos. Te ocupas en cualquier otra cosa menos escuchar la palabra de vida. Estás rechazándolo. Lo estás rechazando de una forma indirecta. Ay, eso es de forma inconsciente. Bueno, ahora estás consciente porque el Señor te lo está diciendo por su Espíritu. Cuando tú no haces la voluntad de Dios, estás rechazando a Cristo. La única forma de obedecer al Señor es a través del cumplimiento de la palabra de Él en ti y en mí. Así de simple. Si haces la voluntad de Cristo, lo estás amando, lo estás recibiendo. Pero si lo rechazas, ya la condenación está sobre ti. Ya la hacha está puesta hacia la raíz de los árboles.
todo árbol que no da fruto será cortado y echado en las llamas. Se refiere al infierno eterno. Vimos la resurrección de Lázaro. Vimos la resurrección de la hija de Jairo. Vimos la resurrección de la viuda. Su esposo se le murió y también su hijo, pero Cristo le devolvió desde la muerte. Con las palabras de vida le devolvió su hijo. Pero ahora debo decirte que la resurrección más importante de todas, la más importante resurrección de todas es y fue y siempre será la resurrección del Hijo eterno de Dios. Sí, porque Él predicaba de la resurrección. Él con sus propias obras tocó, habló, dijo la palabra y la gente vino de la muerte a la vida. Pero ahora le tocó a Él mismo experimentar lo que Él predicaba. Él hablaba de la resurrección y Él antes de morir dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Estas palabras Jesús las brotó antes de ir a la cruz. Por tanto, ya el Señor había comprometido las palabras que venían del cielo. Dios es el único que promete. Y Él es el único que cumple. Tú prometes algo hoy y mañana le fallas a tu hijo o le fallas a tu esposa. Pero Jesús dijo la palabra: yo soy la resurrección y la vida. Y sí, lo atraparon, lo mataron. Allí fue a la cruz. Y Él dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levanto. No se refería al edificio de la sinagoga judía o al templo. Se estaba refiriendo a Él mismo. Palabras de vida eterna. Porque lo que se dio en el cielo, ya eso se había dado en el cielo. Ahora se estaba cumpliendo en la tierra. Se estaba cumpliendo en la tierra. Y esta obra se consumó el día domingo. Porque Él murió un viernes. Y el día domingo se cumplieron las palabras. ¿Por qué es la resurrección más importante? Hay más de 9 resurrecciones registradas en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Sí, muchas hay, pero la más importante es la del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque esta resurrección reconcilia Dios al mundo con esa resurrección. Con esa resurrección, Cristo estaba testificando el poder eterno que hay en Dios. Con esta resurrección, el Señor Jesucristo estaba manifestando que es el único que tiene poder para resucitar al hombre desde la muerte. Esta resurrección es la más importante porque manifiesta que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Él salió de la tumba con poder. La muerte no pudo retenerlo a Él porque aún la misma muerte es servidora de Cristo. ¡Aleluya! La misma muerte es servidora de Cristo. ¿Y cómo nos dimos cuenta de esto? Cuando en Egipto estaba el pueblo de Israel esclavizado por más de 400 años. El eterno Dios dijo: cuando yo envíe mi ángel. ¿Cuál ángel? Era el ángel de la muerte. ¿No murieron los primogénitos de los egipcios? ¿Y los primogénitos de los animales, de las bestias? Sí murieron. Eso quiere decir que aún la misma muerte es servidora de Jesús. Él la creó. Ella no podía retenerlo. Y te quiero, Señor, me permita y me ayude. Una mujer está diseñada para la concesión de un niño
durante 9 meses, tenerlo allí. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Esta mujer es primeriza. Y cuando se cumplen los 9 meses, el mismo cuerpo no puede retener a la criatura ya. ¿Sí? Entonces, ¿qué sale primero del cuerpo de la madre? Del niño, ¿qué sale? Primero sale la cabeza. Dice la Escritura que Cristo es la cabeza de la iglesia y después el cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué tú crees que la palabra dice que Jesucristo es el primogénito de los muertos? El primogénito es la primera criatura que abre una matriz. La muerte no pudo retenerlo a él. ¿Sabe por qué? Porque Él fue creador. Él fue el creador de todas las cosas. Por eso que a Cristo se le dice que Él es el primogénito de los muertos. Y también se dice que Él es el primogénito de entre muchos hermanos. ¡Claro! Primogénito de entre muchos hermanos. Jesucristo dice que somos hermanos. Bendito sea su nombre y gracias, Señor, por tu palabra bendita. Por hacernos entender por qué es tan importante la resurrección. La más importante resurrección fue la de Jesucristo. ¿Y por qué? Sigo trayéndote más. Señor, me siga ayudando. Porque en esta resurrección, amigo, prueba la naturaleza divina y sin pecado que había en Jesús. He aquí yo pongo mi vida, dijo él. He aquí yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo y la vuelvo a tomar. ¿Con qué seguridad y garantía habló el Señor Jesucristo? Él habló de esta manera porque Él es el eterno Rey soberano. Él manifestó con esta resurrección que se validan cada una de las profecías que hay en el Antiguo Testamento sobre el nacimiento del Mesías, sobre el sufrimiento en el Calvario, sobre su muerte y sobre su resurrección. Por eso que esta resurrección es la más gloriosa y siempre será la más gloriosa. ¡Aleluya! Bendito el que murió y resucitó al tercer día con poder. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Cristo. Y cuando el Señor resucitó al tercer día con poder, Él confirmó sus propias afirmaciones acerca de lo que Él mismo dijo, que Él era la resurrección y era la vida. Como dice la Escritura, el amor de Cristo nos constriñe. Qué hermoso es nuestro Salvador. Y no te olvides compartir. Esto es Jesucristo, el vencedor de la muerte. Así es, amigo y hermano que me escuchas. Esta resurrección es la más importante. ¿Sabes por qué? Porque si no se hubiese dado la predicación del Evangelio, hubiese sido en vano. La predicación del Evangelio hubiese sido inservible. Hubiese sido vana nuestra predicación si la resurrección de Cristo no se hubiese dado. Pero lo que Él dijo, Él lo cumplió. Y cuando Él resucitó, apareció a sus discípulos, apareció a Marta, apareció a María, apareció a otros discípulos en el camino. Y luego, después de 8 días, se le apareció a Tomás, que estaba como incrédulo, que decía no. Pedro también dijo no. El otro también dijo no.
Muchos dijeron no, hasta cuando Cristo se le apareció. Y a muchos más el Señor se le apareció. Cuando Él se le aparece, Él dice que su obra estaba acabada, ya había terminada. No me toquéis porque primero debo ir al Padre. El Señor Jesús dice que ascendió. Pero antes de irse de esta tierra física, Él dio palabras esperanzadoras para la fe tuya y mía. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que estaban llorando, sí, así como cuando tú despides a alguien que se va de viaje o que tú no vas a volver a ver más. Tú lloras, lo abrazas. Yo imagino que eso lo experimentaron sus discípulos. Él dijo, conviene que yo me vaya para que venga sobre vosotros el Consolador. Y Cristo ahora vive en nosotros por su Espíritu, amigo. Y si tú no lo has experimentado, ahora es el momento que el Señor está preparando en tu corazón para decirte, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Sal de la muerte. Yo te doy vida, yo te resucito, yo te doy salvación, yo te desato. Te desato de manos y pies y quito la venda de vuestros ojos para que veas la luz que hay en mí. La luz y la salvación que hay en mí. Porque solamente yo, Jesucristo el Señor, soy el que le doy vida a lo que está muerto. Jesucristo es el Señor. Y siempre lo será, el eterno Rey de justicia. Él venció indudablemente a la muerte. Indudablemente la venció. Él la desafió, la confrontó, la derrotó y la conquistó. A la muerte no pudo retenerla, no pudo retenerlo a Él. Y asimismo también está la esperanza en Cristo para todo creyente que parte de esta tierra. Sí, tu esposo que ha fallecido y murió en Cristo, tu esposa, tu madre, tus hijos que han partido de esta tierra y partieron en Cristo, tranquilo, hay una esperanza. Esa mujer que tanto quisiste en tierra, aquí en esta tierra, y se fue, el Señor se la llevó. Tenemos la esperanza de que pronto nos vamos a volver a ver, nos vamos a volver a abrazar. Pero nada de esto se hubiese podido dado si la resurrección de Cristo no hubiese consumado el pacto que satisfizo la demanda del Dios eterno. Tenía que haber muerte, tenía que haber muerte para que tuviésemos vida. Bendito sea el que vive, bendito sea el que reina, ese es Jesús. Por eso me ama el Padre, dice el Señor, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Estas palabras las dijo Jesucristo en Juan capítulo 10. Tiene poder para poner su vida. Mira, Él tiene poder para poner su vida. Con razón entiendo ahora el ladrón en la cruz que decía, pero tú no eres el Cristo. Si tú eres el Rey, tú no tienes el poder para bajarte tú mismo de la cruz y bajarnos a nosotros mismos. Seguramente Él escuchó esas palabras, porque tengo poder para poner mi vida y para tomarla. Nadie me la quita. Ese atrevido está en la condenación eterna. Pero aquel otro, el ladrón de la derecha, entendió que ese en verdad era el Salvador. Y entendió que Él tenía que morir. El Rey tiene que morir para que yo tenga vida.
Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Oiga, ese ladrón recibió iluminación de parte de Dios. Y Dios, que es tan bueno, lo resucitó. A ese ladrón, Jesús lo resucitó de su muerte espiritual. Lo resucitó y él recibió luz. Luz en su entendimiento. Y cuando sus ojos se cerraron, que le quebraron las piernas para echarlo en el sepulcro, este hombre fue levantado, fue llevado por Cristo, guiado por los santos ángeles al seno de Abraham. Y allá abrió sus ojos y vio al Señor y dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, Señor, tú eres bueno. Tú eres bueno. Dios es misericordioso. Y para que te quede claro, porque hay gente que le gusta defender a Dios. Dios no necesita que nadie lo defienda. Él es claro en su palabra y su palabra Él la sostiene. El Señor Jesús, el Dios Todopoderoso, Él creó los cielos y la tierra. Él creó tanto la luz como las tinieblas. Él creó todo. También el Señor creó la vida y también creó la muerte. Yo soy Yahvé y ninguno hay más. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Yahvé y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Yahvé soy el que hago todo esto. Así lo creó Dios. Dios creó la vida y la muerte. Isaías 45, versículo 5 en adelante, puedes encontrar esta bendita palabra. Pero ay, ay, ay. Oh, wow. De lo que sí estamos contentísimos eternamente es que Jesús derrotó la muerte. Porque Él es Dios y no hay más. No hay Dios fuera de mí quien salve, dijo Jesucristo. Y el Señor te dice estas palabras para ti. Dice así: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto corruptible se haya vestido de incorrupción, cuando la muerte llega a tu cuerpo y se empiece a podrir, eso es en otras palabras, y esto se haya vestido de inmortalidad, cuando Cristo venga y seamos resucitados, tengamos un cuerpo glorificado, un cuerpo en el cual no va a tener enfermedad, no tendrá dolencia, no estará sujeto al tiempo. Dice así: entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? De la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. ¿Qué quiere decir con esto el Señor? Que a la muerte, al diablo, le queda poco tiempo. Y cuando Cristo murió en la cruz, cuando Él murió aquí en la cruz, Él selló la condenación del juicio para el diablo, para el pecado y para la muerte. Serán destruidos en el infierno. Pero ¿a dónde irá el que no recibió a Cristo? El cuarto, ¿dónde irá? ¿Dónde irás tú? Porque el Señor creó el infierno para la muerte, para el pecado y para el diablo y sus ángeles. Pero el que no aceptó a Cristo, el que no le resplandeció su luz en el corazón, ¿para dónde irá? Para ese mismo lugar. Hay una condenación. Sí, hay una condenación. Y la muerte sabe que le queda poco tiempo. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Por eso él intenta matar y destruir al ser humano. Los mata en el narcotráfico, los mata en el volante, los mata en el avión, los destruye con las enfermedades, con múltiples virus.
Porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Porque cuando Cristo murió aquí, los derrotó a todos y ya ellos están sentenciados. Dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria tenemos en Cristo. Tú tendrás la victoria sobre la muerte. Sí, tu cuerpo algún día no estará en esta tierra, pero tú tienes la esperanza en Cristo de que cuando el hálito de vida salga de tu cuerpo, tu vida será preservada y llevada al paraíso. Pero los que no, las fauces de la muerte se abrirán y la voz del cielo y los ojos de Dios estarán fijados solamente sobre ti. Y escucharás la palabra que dice, apartaos de mí, maldito, al fuego eterno. Y allí verás las fauces de la muerte abrirse y el horrendo monstruo atraparte. Y allí será tu ruina eterna. Amigo, jovencita, mujer que me estás escuchando. Esto es algo de vida o muerte. Escapa por tu vida. Pronto acércate a Jesús, porque estás en peligro. Diariamente estás en peligro. Y tú que estás en la iglesia, que estás en los caminos del Señor, no te apartes. Fortalécete y afiánzate en la resurrección de Cristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Por qué? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Congrégate, conéctate, aliméntate de la palabra, aliméntate del pan de vida que es Jesucristo, para que seas llevado por sus dulces influencias al conocimiento pleno en el Hijo del Hombre. Bendito sea su nombre. Ahora quiero que me permitas orar contigo. Sí, que me permitas orar contigo estas palabras. Señor Jesús, Padre, gracias por esta palabra de vida. Gracias, Señor, porque tú me has hablado a mi espíritu, a mi alma. Gracias, Señor, porque tú resucitaste a Lázaro. Y de la misma forma en que llamaste a Lázaro, me has llamado hoy para que yo salga de la muerte y nuevamente vuelva a la vida. Pero no sin rumbo, sino para servirte. Gracias, Señor Jesús, porque eres el eterno Hijo de Dios. De ti escribió Moisés. Y Moisés se alegró de ver tu día contigo. Lo vio y se gozó porque tú conversaste con Moisés. Porque tú eres el Hijo eterno de Dios. Y así te pido que tu misericordia y tu compasión sea sobre mí. Y te acepto y te recibo como Salvador suficiente de mi alma. Porque no quiero que perezca. Sálvame de las horrendas fauces de la muerte, del diablo. Quita mis vendas. Quita las cuerdas, los grilletes de mis manos. Y hazme libre, Señor. Hazme libre por la palabra que hay en tu espíritu. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Y recuerda, su tumba está vacía. Él vive. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es el vencedor de la muerte. Comparte esta palabra. Shalom. Shalom, sea la paz contigo.